Dios es bueno, amén. Aquí desde la iglesia, para aquellos que no estáis viendo a través de las redes, la iglesia Restaurados para Restaurar, desde el taller del maestro. La verdad que es una bendición el poder compartir la palabra esta mañana y siempre. Porque al final la palabra de Dios es la que nos habla, la que nos marca el camino, la que nos anima, nos exhorta, la que hace que podamos ver y entender las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. También nuestra responsabilidad delante de Dios. Y cómo debemos de conducirnos en este caminar de agradar y de hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces es difícil obedecer la voz de Dios y cumplirla. Pero como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que entender que tenemos ese llamado a obedecer la voz de Dios, a entender de que Dios nos transmite, por decirlo, su voluntad, aquello que es bueno para nuestras vidas, el plan de Dios, no solamente para ti, porque muchas veces pensamos de que, bueno, va conmigo. No, va con muchos más. Lo que tú hagas va a ser de consecuencia para muchos más. Podríamos decir que van a ser de consecuencia para nuestros hijos. Podríamos decir de que va a ser consecuencia igual para nuestro entorno. Y vemos de que hay una influencia de las actitudes y de las decisiones que nosotros tomamos. Primero para nuestras vidas, pero luego también para aquellos que nos rodean y a veces para gente que ni nos conoce, ni igual vamos a tener la oportunidad de podernos relacionar, pero van a ser de una manera influenciados por muchas de las decisiones que nosotros tomemos. Y dice de que cuando uno se pone a mirar las personas, cuando uno va mirando esa responsabilidad que estamos hablando, y ves personas que no tienen a Cristo, ¿qué es lo que uno siente? Cuando en el día a día vamos viendo y hablando y conociendo y tratando con personas y vemos de que esas personas no tienen a Cristo en sus corazones, no tienen esperanza. ¿Qué ves cuando ves tú al huérfano, a la viuda? Estoy diciendo la que, como decía Pablo, la que verdaderamente es la que no tiene a nadie. El desamparado. ¿Qué sientes tú por esa persona que al final, como dice, está indefenso, sin recursos y sabes su fin? Que su fin es de muerte, de destrucción, de dolor, de sufrimiento. Y sería algo que tendríamos de que pensar. ¿Qué siento yo? ¿O qué es lo que yo veo? Porque muchas veces cuando pensamos en el desamparado y estamos aquí en España, bueno, más o menos todo el mundo está cubierto. Dice, de hambre no se va a morir, va a haber recursos, va a haber ayuda. Muchos en los países de donde sois, no existe eso. Y vemos de que aquel que no tiene a nadie está en una situación complicada. Nosotros lo hemos visto en la selva. Aquella mujer que quedaba viuda, aquel niño que queda huérfano, no hay ningún recurso. Si no hay nadie, por decirlo, que coja esa decisión voluntaria de hacerse cargo de esa persona, no hay nada alrededor, no hay cómo buscarse la vida, no hay nada. Están desamparadas, sin esperanza, porque no hay posibilidades. ¿Y qué es lo que sentimos nosotros cuando vemos a esas personas que al final son todas las personas que no tienen a Cristo? No hay peor cosa que pueda pasar que alguien no tenga a Cristo, que no tenga esperanza, que no tenga la posibilidad de haber un cambio en su vida, una transformación en su vida, de poder alcanzar todo aquello de que Dios ha planeado
para su vida, todo aquel propósito con el cual Dios creó el mundo, y al final vemos de que cada cosa que creó era para bendecir a ti y a mí, porque para Él no le hacía falta nada de lo creado. Todo lo que fue haciendo era para bendecir. Todo vio que era bueno. Y cuando faltaba algo, lo hacía. Vio el pobre hombre allí solito y dijo, no es bueno que esté este hombre solo. Hagámosle la ayuda idónea. O sea, Dios siempre ha estado pensando en lo bueno para ti. En que tú vivas bien, en una vida plena, bendecida, satisfecha con Dios. Esos son los planes de Dios para nuestras vidas. Pero vemos de que cuando uno no tiene a Cristo, eso desaparece. Sí, podrás ir, caminar, vivir errante por la vida, sin ninguna esperanza, sin ninguna meta, sin ninguna ilusión. Lo intentas llenar esos vacíos, esa insatisfacción, bien con, no sé, con alcohol, con drogas, con sexo, con dinero, con, no sé. Cada uno con qué intenta o qué recursos tiene para cubrir esos vacíos de que hay en nuestra vida, esa insatisfacción. Pero la verdad es de que eso, que estamos insatisfechos, que estamos perdidos, desamparados, que no hay esperanza para aquellos, estoy hablando, que no tienen a Cristo. Y fijaros, dice de que Jesús, empezando su ministerio, ya diciendo, ya es tiempo de que la cosa cambie, dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Qué bueno, ¿eh? Dice que vio las multitudes así como las estamos describiendo, sin esperanza, sin oportunidades. Dice, tuvo compasión de ellas. Qué bueno estar en ese corazón de cuando ves a alguien perdido, tú tengas compasión de ellas. Dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Como aquel que no tiene de quien cuide de ellas. Y si tú no tienes a Cristo en tu vida, tú no tienes quien cuide de ti. Y podrás decir, yo tengo a mi madre, yo tengo a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Bueno, harán lo que pueden. Y un tiempo, cuando menos te lo esperes, desaparecerán. Voluntaria o involuntariamente, me da lo mismo. Y te ayudarán. Y cubrirán tus carencias dentro de la medida de sus posibilidades. Pero la medida de sus posibilidades son las mismas que las tuyas. Porque ellos mismos necesitan saciar, cubrir también sus necesidades y por sí mismos no pueden. Y por eso dice, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Como que nadie que velaría por ellos. Y por eso dice, tuvo compasión. Y vemos que la compasión cristiana es la acción, ¿no?, de compadecerse de alguien, por decirlo, de sus miserias, de sus sufrimientos, alguien de que no pasa de largo, sino de que dice de que eso se compadece de esa persona, de esa situación terrible en la mayoría de los casos, pero que no pasa adelante. Dice la compasión, dice de que lleva esa empatía a entender, a ponerse en su lugar. No estamos hablando de que, bueno, mira, pobrecito, no, sino que lo ves y tú te sientes reflejado allí, estás sintiendo su dolor, su soledad, su desesperación, y eso te mueve a actuar. No pasas de largo, bueno, que se busque la vida. No, hay algo que te mueve. Diciendo, algo tendré que hacer. Algo puede cambiar. No es imposible que sigan así. Y vemos de que esa compasión cristiana no hace acepción de personas. Que es importante, porque muchas veces sí somos capaces de ayudar a personas. Aquellos que nos caen bien. Aquellos que sabemos que nos van a devolver el favor.
Pero aquel que no te cae bien, aquel que no conoces, aquel que igual ha ido hasta en contra de ti. Dice que Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellos. No empezó a seleccionar, mira, este es rubio y guapo y este me gusta, este es buena persona, me gusta. No, a todos, ahí habría de todo. Y la gran mayoría, todos, porque dice, por cuanto todos pecaron, dice, todos aquellos pecadores. Y si no conocían de Dios, seguramente que en exceso, en sobreabundancia. Pero eso es lo que le movió al Señor. De que esas multitudes estaban desamparadas. Dicen, como ovejas que no tenían pastor, sin nadie que les cuidaría. Y vemos el amor del Señor por nuestras vidas, pero no por la mía, por la mía también, pero por la tuya y por la de la humanidad. Que Él dice, de tal manera amó Dios al mundo. Esa compasión no es de, ay, pobrecito, y paso de largo. No es una compasión que hemos dicho que nos lleva a actuar, a darnos, a entregarnos, a tener empatía, a ponerme yo en medio, a interceder por esas personas. Y de tal manera los amó a aquellos, de que aquellas multitudes, de que las vio así dispersas. Que dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todos aquellos que crean en Él, dicen, no se pierdan, mas tenga vida eterna. Estamos entendiendo con qué mirada, con qué actitud estaba Jesús hacia esas multitudes que estaban perdidas, que no tenían nadie que cuidaría de ellas, dispuesto a entregar su propia vida, dice, entregó a su propio Hijo, al unigénito, al Dios hecho carne, en sacrificio por aquellos pecadores. Allí habría de todo, en esas multitudes habría de, imagínate lo peor de lo peor, habría. Nosotros estaríamos allí, si habría sido aquella época, allí estaríamos metidos, perdidos, seguramente que ni mirando a Cristo, porque estábamos sin ninguna orientación, como zombies por el mundo, como hemos andado, en la misma condición que hemos andado nosotros, perdidos, desorientados, sin nadie que velaría por nosotros, sin nadie que cuidaría por nosotros, sin nadie que nos amaría de esa manera, de estar dispuesto a dar su vida por mí. ¿Te has sentido tú alguna vez amado de esa manera? Igual, estoy hablando igual por tus padres, igual sí. Igual, Porque el hombre tiene también sus límites, su incapacidad de poder amar hasta un límite. Pero nos encontremos con uno que nos amó, que estuvo dispuesto a darlo. Pero Él se entregó por aquellos de que en Él crean, para que tengan vida eterna. Y claro, ¿y cómo van a creer si nadie les predica? ¿Cómo van a conocer si no hay nadie que les predica? Cuando vemos ahí de que está Pablo hablando, ¿no? Y les está diciendo, todo aquel que invocar el nombre del Señor es salvo. Gloria a Dios. Pero, y la respuesta dice, ¿y cómo invocarán en aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han escuchado? ¿Y cómo oirán si nadie va y les predica? Vemos multitudes por ahí perdidas. Pero si de verdad habría esa pasión, ese amor por ellos, ¿tú crees que no habría que ir y hablarles y decirles y predicarles, decirles, hay esperanza, hay solución, vuélvete a Cristo? ¿Está en tu mano? Sí. ¿Está en mi mano?
Sí, hay amor por esos perdidos, por dice de que tuvo compasión. Jesús los vio y tuvo compasión. Como diríamos, compasión de la buena, no de palabras, sino de hechos. Y en esta semana estábamos compartiendo allí en el ayuno por misiones de ese amor por los perdidos, de cómo Dios toma esa decisión de ir a alcanzarlos. Porque hay que tener amor por ellos, pero hay que tomar esa decisión de ir a amarlos de verdad, a buscarlos, a alcanzarlos, para que ellos también puedan participar de las bendiciones de Dios. Y vemos de que estaba viendo una persona, no un profeta, dice que Jonás fue escogido por Dios. Le dio un encargo de ese amor que estamos hablando, de esa compasión que tuvo con la humanidad. Dice que cogió a Jonás. Dijo: Jonás, tengo planes contigo. Tengo planes de utilizarte para bendecir a la humanidad. Porque tengo compasión de todos aquellos que se pierden. Y vemos de que Jonás era un hombre que tenía una relación, íntima, extraordinaria con Dios en aquel tiempo, que el Espíritu Santo no estaba en todo, sino que decíamos de que venía en cuando y a quien quería. Y este Jonás tenía una relación, hablaba con Dios. Dios lo tenía por fiel, porque le dijo: Jonás, te voy a dar algo que hacer. Te voy a encomendar aquí un trabajo. Qué bueno, ¿eh? Esa conversación. ¿Has hablado tú alguna vez así con Dios, y que venga Dios y te diga tu nombre y te diga: mira, tengo planes contigo. Tú vas a ser el instrumento que yo voy a utilizar para hacer volver esas multitudes de las cuales tengo compasión? Y vemos de que le habla, dice: levántate, o sea, date prisa, venga, actívate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Dice: porque ha subido su maldad delante de mí. Le da una orden a Jonás: deja lo que estés haciendo, venga, levántate y vete, de que esto corre prisa, y vete a Nínive y pregona contra ellos, de que se están dándome la espalda a mí, que están haciendo aquello de que van por mal camino de perdición. Y vemos de que a nosotros también Dios tiene esa relación con nuestras vidas. Nos habla. A mí hay muchos hermanos y hermanas que vienen y me dicen: Dios me ha hablado. A mí también. Gloria a Dios. El Señor nos habla. A veces no son con esas palabras así de que venga, levántate, Jonás, pero tenemos una relación y sabemos lo que Dios nos ha dicho, lo hemos entendido, el mensaje que nos ha dado, porque ha sido claro. Sabemos de que el Espíritu Santo nos guía, nos lleva. ¿Qué era lo que estaba haciendo con Jonás? Tú y yo no tenemos ninguna diferencia con Jonás, más que a él le ponemos el nombre de profeta, y tú y yo pues somos, pues unos que pasamos por aquí, por la tierra, y que no sé hasta cuándo estaremos, pero con la misma relación que Dios. Y no solamente nosotros con Él, sino Él con nosotros, que viene y nos habla. Dice: tengo un propósito con tu vida. Levántate, que tienes algo que hacer. Qué bueno cuando uno escucha esas palabras, ¿eh?
Pero fijaros lo que hace Jonás. Es que este Jonás, vamos, dice de que cuestiona las órdenes que Dios le dio. Viene el Señor con esa relación, porque ahora, como decimos, el Espíritu Santo puede hablarnos y ministrarnos y guiarnos a cada uno de nosotros, porque dice que mora en nuestras vidas. Pero en aquel momento era un escogido de Dios. Era un privilegiado de Dios. Dios le encarga un trabajo y Jonás, podríamos decir el sinvergüenza de él, se pone a cuestionar a Dios. Qué duro. Qué duro. Se pone a cuestionar de que aquellos que había dicho de que iría, que les predicaría, que no se lo merecían. Mira, ya se mueran, que se lo merecen. Esto es lo que le estaba diciendo Jonás. Esto que tú me estás mandando, esto no es así. Tú te estás equivocando porque aquellos no se lo merecen. Aquellos son mala gente, enemigos del pueblo de Dios. Y muchas veces nos pasa a nosotros también eso, que no entendemos las cosas que Dios nos dice que tenemos que hacer. Y no solamente te pasa a ti y a mí, vemos a Habacuc. Habacuc le viene, primero se quejaba porque dice, el Señor no hace nada, aquí todo el mundo hace lo que le da la gana y el Señor lo pasa por alto. Muchas veces somos así. Aquí en la iglesia cada uno hace lo que le da la gana y el Señor nos viene y lo fulmina a todos. Muchas veces somos así. Y cuando el Señor coge, dice, ahora los voy a tratar, los voy a disciplinar. Y además voy a usar a estos. ¿Sabéis a quién quería usar? A los mismos. Que no quería Jonás ir a predicarles, a aquellos asirios. Porque todo el mundo entendían que eran malos. Cuando Habacuc le dice el Señor con quién lo va a castigar, dice, con estos. Pero tú sabes quién son estos. Gente malvada. Ese era el pensamiento que tenían de aquellas personas que Dios les había mandado a Jonás para que iría y les predicarían. O sea, no era una cosa de Jonás, que pensaría Jonás de que aquellos eran malos y que no se lo merecían. No, es que era de verdad. Todo el mundo pensaba lo mismo y es que era de verdad, no se lo merecían. Pero tampoco te lo mereces tú ni yo. Nosotros hemos sido lo mismo. Pero el Señor sí se acordó de nuestras vidas. Y también vemos de que también se acordó de aquella ciudad. Por mucho de que te parezca que no entiendas. Es que no se lo merecen ya, ni tú, ni yo, ni nadie. ¿Cómo? ¿Quién se merece que el mismo Señor iría a aquella cruz para morir por ti o por mí? ¡Locura! Por eso decimos de que de tal manera nos amó, porque yo no habría ido por nadie a la cruz. En nombre de cada uno me diríais, ¿estás dispuesto a ir a la cruz? No. Os amo. Pero no para ir a la cruz. El único de que sí que nos amó, aún no mereciéndonos, fue Jesús. El mismo Dios. Y Dios los amaba también, aquel pueblo que parecía que no se lo merecía, pero lo amaba. Pero Jonás se nota que era parecido a mí, o parecido a alguno de vosotros. No los amaba tanto, sino que cogió y dijo, escapo, me voy, no le hago caso al Señor.
Y vemos que dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, lo que hoy es España. Todo el mundo, te dicen, vete a la selva no voy. Si me llevas para España, a la playa y a toros, paella y playa, sí. Y Jonás igual. Hacia el lado cómodo donde él entendía, donde él quería. Pero no donde Dios le había mandado, porque su pensamiento era, bueno, podría ser que no se lo merece, podría ser, excusas tenemos todas para no hacer aquello que muchas veces Dios no nos manda. Eso sí, tú y yo somos mucho más espirituales que estos profetas que hemos estado hablando. Y ninguno de los que estamos aquí nos atreveríamos a decirle al Señor, a cuestionar al Señor. A que ninguno nos hemos atrevido a entrar en ese debate, pues no voy, sí voy, no. Nosotros hemos sido buenos cristianos. Del primer momento le hemos dicho, mira, yo te voy a servir con todo mi corazón, pero te voy a servir en Tarsis. No me pidas en otro sitio porque no voy a ir. Yo soy buen cristiano, yo te voy a servir, pero te voy a servir a donde me dé la gana, no a donde tú me digas. Jonás era un rebelde. Nosotros no llegamos a entrar en esa discusión con Dios porque antes de que Dios hable y nos diga dónde quiere llevarnos, ya le imponemos a dónde queremos ir. Y si no es a donde yo digo, no voy. Y punto. ¿Lo quieres o lo dejas? ¿Conoces a alguno que le ha dicho eso al Señor? Yo te sirvo. Señor, yo te amo. Empezamos a decir todas esas cosas que solemos decir. Te entrego mi vida. Estoy aquí para servirte. Pero luego le ponemos, pero para servirte aquí, en España, en la playa. Y si no es en España, en la playa, conmigo no cuentes. Te buscas al otro. ¿No dice que te quiere servir? Pues que vaya al otro. Eso pasa. Eso pasa. A mí me vienen y me dicen, no, pastor, yo quiero servir. Está bien, quieres servir. Y le empiezo a decir cosas y me dicen, no, en esto no, en esto no. Bueno, pues dime en qué quieres servir. Con condiciones. Sí quiero servir, pero en lo que me da la gana. O sea, no cuenta la voluntad de Dios, no cuenta donde Dios te quiere usar, sino es a donde tú te encuentras cómodo, donde tú creas que es tu sitio, porque al final, ¿quién es el que manda? Tú, ¿no? Y los planes de Dios, ¿qué sabrá este? ¿Qué sabrá? Porque ahora no tengo tiempo para explicar, si no se lo explicaría que está equivocado. Que yo donde tengo que servir, a donde tengo que ir es ahí, a donde me da la gana, porque no porque me dé la gana, sino porque es donde yo pienso que tengo que estar. No sé quién es mejor, si aquellos que a cara descubierta contendían con Dios o nosotros que no le damos ni la oportunidad de decirnos dónde nos quiere usar, sino que ya vamos condicionados a unas cosas. Y vemos lo peor de todo, lo más triste de todo, que dice de que Jonás se fue, todos conocemos esa historia, se montó en un barco y que no le quitó ni el sueño. Este hombre dice que cogió, huyó de Dios, se montó en aquel barco yendo en dirección contraria a la voluntad de Dios y dice de que no le quitó ni el sueño, se echó a dormir y roncaba de una manera pero que profundo, más tranquilo, que vino una tempestad, el barco empezó allá a moverse, había peligro y él, nada, no pasa nada. Tranquilo. Y mira, déjame que te diga algo. Siempre que huyas de la voluntad de Dios, va a venir una tempestad a tu vida.
tu barco va a hacer aguas. Claro que tú tienes el poder y la voluntad de hacer lo que te da la gana. Lo has hecho hasta ahora. Claro que sí eres libre para poderlo hacer. Pero en el barco que te embarques, vendrán tempestades duras. Y tú me dirás, bueno, sí han venido tempestades duras, pero estaba como Jonás ahí, tumbado. La verdad es que ni me inmuté. Pero tu barco hará aguas. Se hundirá. Aunque por un tiempo parece de que bueno, que ni te inmutes, al final llegará. Y aquello de que tienes a tu alrededor, que como en aquel caso de Jonás, que estaban desesperados, aquellos marineros que estaban alrededor, venga, tiremos cosas, hagamos de todo lo imposible para que el barco no se hundiera, mientras que Jonás estaba tranquilito allí, dormido, echándose la siesta. Al final un día ya verán que la única solución que hay es cogerte y arrojarte al agua para salvar ellos sus vidas. Claro que sí, de que muchas veces nos equivocamos y vamos en contra de la voluntad de Dios, cogemos el camino equivocado, nos montamos en ese barco que no sabemos si es en rumbo o rumbo a España, ¿no? Ahí al sol y Coca-Cola debajo de una sombrilla, ¿no? Pero van a venir tempestades. Y dirás, bueno, hasta ahora he sobrevivido. Sí, porque ha habido personas a tu alrededor que lo han estado dando todo. Pero esas personas un día se cansan. Y te cogen y te dicen, antes de que yo me pierda, lo siento mucho, me duele mucho, pero prefiero tirarte a ti al profundo del mar, que te pierdas tú, que te ahogues tú, antes de que nos arrastres a los demás. Y eso es lo que al final a Jonás le pasó. Al final dice de que lo tiraron para salvar los otros, sus vidas. Normal, es que lo hacemos todos. Por eso te digo de que el amor nuestro, el tuyo y el mío, tiene un límite. Yo no voy a dar mi vida por otro. Me gustaría tener ese amor que tuvo Cristo, pero estoy en ello, no me pongas a prueba, porque igual yo te tiro por la borda. Y seguramente que tú también me tirarías a mí. Por mucho que nos amemos, por mucho que nos queramos, por mucho esfuerzo y trabajo que haya hecho para poder salvar tu vida. Llegará un momento de que te lanzarán, te dejarán a tu ventura y caerás a esas profundidades. Pero fijaros que aún así, después de todo lo que había pasado, Dios amaba aquella ciudad. Hemos dicho en una ciudad que estaban aquellos asirios que estaban enemigos, por decirlo, de Dios, del pueblo de Dios, que hacían, vamos, los torturaban, o sea, eran lo peor de lo peor. Pero vemos que aún así Dios seguía amando aquella ciudad y seguía amando a Jonás a pesar de que tela, porque que aquellos que son enemigos te traicionen, te lo esperas. Pero con aquel que yo tengo una relación íntima, con aquel que yo he confiado en él, que le he dado un encargo especial, cuando todo el mundo estaría deseando y justo te ha escogido a ti, qué desilusión para el Señor. Pero dice de que fue al encuentro de Jonás. Porque Dios no es como tú y como yo, de que al final un día ya ponemos un límite y decimos hasta aquí. No, el Señor no se da por vencido. Y va, y ha ido detrás de nosotros una y otra vez y nos hemos caído y nos han lanzado al fuego. Ahí dice Jonás de que mientras caía las algas se le enredaban, que bajó hasta abajo del Seol, los cerrojos fueron echados, ya no había posibilidad de vida. Pero el Señor fue hasta allí a buscarlo, como nos ha ido muchas veces a nosotros, hasta aquel lugar
donde Jonás estaba. Eso sí, ahora iba a buscarlo, pero con un método. Lo tenía que convencer y iba a utilizar un método un poco más agresivo. Le iba a dar una vuelta de tuerca más. O sea, no has entendido con palabras bonitas, ¿no? A ver si este tipo de palabras, de lenguaje es el que entiendes. Y tuvo que caer hasta allí, hasta lo profundo. Fijaros a qué situación le llevó, porque este Jonás que parece que ya no, nada, huía de la presencia de Dios. Dice, fíjate, ahora lo llevó a un lugar que tenía que clamar a Dios. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor. Ah, pájaro, ¿eh? No te habías acordado en todo el tiempo. Huyendo. No, que no quiero verlo, que no le quiero dar la cara, que no le quiero dar explicaciones. ¿Te has visto así? No quiero saber nada del Señor. No quieres saber hasta que te ves allí abajo sin esperanza, ¿eh? Como decía Jonás, ya con los cerrojos echados, que ya no había escapatoria. Ya no había oportunidades para tu vida. Pero dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor. Mi oración llegó hasta en tu santo templo. Hasta ti en tu santo templo. Dice, a pesar de que estaba allí ya donde no había oportunidades, mi clamor llegó a ti en tu santo templo. Y Dios la escuchó. Y Dios nos ha escuchado a cada uno de nosotros. A veces hemos sido rebeldes como Jonás. Hemos huido de la presencia de Dios. Nos hemos embarcado en un barco, ha hecho aguas, nos han tirado, nos han desamparado como aquellas ovejas sin pastor. Ya no teníamos esperanza, pero clamemos. En el último momento se nos encendió la luz. Tengo un Dios que me puede ayudar. Y clamemos. Y vemos de que el Señor responde. Mandó un salvavidas. Dice que llegó un gran pez. Es curioso, ¿no? Porque cuando uno ve esto, uno quiere que le vengan a salvar, pero un yate de lujo. Muchas veces que queremos, Señor, estoy mal, ven. Le mandó un gran pez. Lo que habría pasado este hombre ahí dentro de ese animal. Algo espantoso. Algo doloroso. Pero fijaros, aunque igual Jonás o tú y yo nos habría gustado que venga el Señor con sus ángeles y entre algodones que nos lleven, que nos restauren, ay pobrecito. No, es más que eso, más que el pez, un yate de lujo, ¿no? Con piscina y con una Coca-Cola y mandó un gran pez. Doloroso. Pero fue el instrumento que lo puso otra vez en el camino. Igual tú estás en ese proceso de que el Señor ha venido a tu rescate y no ha venido con aquello que tú esperabas. Pero va a ser el instrumento que Dios ha puesto para volverte otra vez al camino. Para que puedas tener una nueva oportunidad. Para que Dios pueda cumplir el propósito que tenía Él contigo. Vemos de que Jonás cogió y fue otra vez a Nínive, que predicó y que aquella ciudad se arrepintió. La misericordia del Señor fue derramada. Es curioso, Jonás tuvo que hacer lo que la primera vez le dijo el Señor que tenía que hacer. Cuando uno lo piensa, ¿para qué? Aquel pensamiento que tenía, no ir a predicar a aquellos porque no se lo merecen. Pero sin embargo vemos que Dios tenía un propósito con esa ciudad. Tú igual puede que no lo entiendas. Pero el Señor cuando hace las cosas es un porqué. Y si tú harías las cosas en el momento que Dios te las dice, seguramente que te estarías ahorrando mucho dolor, mucho sufrimiento en tu vida. Si yo cuando el Señor la primera vez me dice, haz esto, lo haría, cuánto dolor. ¿Cuántas veces le he dicho yo al Señor, pero cuánto dolor me habría ahorrado si te habría
conocido antes. Si habría caminado como tú me habías dicho que tenía que hacer las cosas. ¿Cuánto dolor? Y seguramente que si os pregunto a cada uno de vosotros me diríais lo mismo. Ay, sí, ¿por qué no conocí yo antes? ¿Por qué no me puse yo antes en manos del Señor y me habría ahorrado todo este sufrimiento que he tenido por el camino? Al final, para volver a hacer lo mismo. Tanto mareo para volver a la casilla de salida. ¿Cuántos años perdidos dando tumbos por ahí? Al final, para tener que cumplir aquello que Dios nos había dicho el primer día. Si habríamos sido obedientes, no nos habría pasado esto. Pero qué bueno que la palabra de Dios, y aquí, vemos la palabra de Dios, pero aquí también vemos hombres y mujeres que están dispuestos a obedecerle al Señor. En la palabra de Dios tenemos ejemplos de hombres y mujeres que obedecieron a Dios, pero en su iglesia también hay hombres y mujeres que están dispuestos a obedecerle al Señor, decir, heme aquí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. No estoy diciendo que quiera entender tu voluntad, porque eso a veces va a ser imposible, que yo pueda entender los planes del Señor, sino yo quiero obedecer lo que tú me dices, porque sé que eso es bueno, porque eso tiene un plan con la humanidad. Y dentro de esos hombres de que vemos en la palabra de Dios, dice que por la fe Abraham, dice, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y fijaros lo que está diciendo, dice, y salió sin saber a dónde iba. Fue llamado y obedeció. Dice que se salió sin saber dónde iba. Qué hombre y mujeres que vemos de Dios que tuvieron esa misma actitud. Fueron llamados, como a Abraham vemos de que fue llamado, pero Jonás también fue llamado a pregonar a Nínive. Vemos que los dos habían sido llamados. Jonás, ¿qué hizo? Desobedeció. Bueno, muchas veces decimos, muchos son los llamados, dice la palabra de Dios. Entre los cuales, ¿a dónde te crees que estás tú? A ver, ¿Dios te ha llamado? A mí no me engañes, ¿eh? Dios te ha llamado. Y te ha llamado además varias veces, ha tenido que ir detrás tuya, no te piensas, no, es que no lo he oído, no, sí lo has oído porque te ha llamado varias veces y hasta te ha cogido alguna vez de la ropa. Que no te escapes, que te estoy llamando, que tengo un propósito con tu vida. Pero vemos de que Jonás desobedeció, pero sin embargo, Abraham obedeció al llamado. Tenemos, por decirlo, dos opciones. Parecernos a Jonás, que después de muchos palos, al final terminó haciendo lo que se le había dicho al principio. Fijaros el fin es el mismo, ¿eh? Lo que pasa es que cambia con palos o sin palos. Pero tenemos esas dos opciones de obedecer o no obedecer. Abraham dice que obedeció, que cumplió la voluntad del que mandaba. Eso es obedecer. Que alguien manda y tú obedeces. Estamos hablando de el llamado de Dios. No estoy hablando de que el pastor te llama o que te llama el vecino o que te llama... No, Dios, que tiene planes contigo para la humanidad. Y te ha hecho un llamado específico a tu vida. Y tienes esas dos opciones, la de coger y cumplir de aquel que te está mandando, que es Dios, o no obedecer. Y vemos, ¿no?, de que Abraham no dijo, bueno, a ver, dime dónde quieres que vaya. Si me interesa, voy. Y si no me interesa, pues no voy. No preguntó. Obedeció. Sin saber
dónde iba a ir. Esa es la confianza de que uno tiene que tener, de que Dios lo va a bendecir, te lleve a donde te lleve. Dice de que estaba Abraham y su sobrino Lot, de que eran ricos, que tenían muchos rebaños, ya no cabían, la tierra se les quedaba pequeña. Nos tendríamos que separar. Y fijaros cuál es su confianza en el Señor. Que le dice a su sobrino, bueno, elige tú. Si tú vas para la derecha, yo voy para la izquierda. Si tú vas para la izquierda, yo voy para la derecha. Su sobrino miró naturalmente, vio los llanos y dijo, bueno, aquí es el sitio, bueno, aquí es a donde está la bendición, que es la que muchas veces miramos nosotros. No, yo te sirvo, pero allí donde creo que la cosa me va a ir bien, donde no hay dificultades, donde todo se va a dar rodado. Pero Abraham le dijo, bueno, pues si tú vas para allí, yo me voy a donde parece que no hay nada. Porque lo importante no es a donde yo quiera ir, sino que yo sé donde yo vaya, Dios me va a prosperar. Esa era la confianza de Abraham. Esa tiene que ser nuestra confianza, donde Dios nos lleve, es donde nos va a bendecir. Al llamado que te haga, como si es a barrer, como si es a pintar, como si es a cantar, como si es a predicar, allí donde Él te llame, es a donde te va a usar. Donde vas a ser el instrumento para el plan perfecto de Dios. Y vemos de que Abraham tenía esa confianza en el Señor. Tenía claro de que Dios no lo iba a llevar a ningún sitio donde su gracia no lo podría sostener. Qué buena esa reflexión, ¿eh? Dios no te va a llevar a ningún sitio donde su gracia, dice, no te va a sostener. Dispuesto. Tener claro que Dios te ha llamado. Y que Él te va a sostener allí donde vayas. Ir en fe. Pero creyéndole a Dios. Luego veríamos que dice, todo aquel que no está dispuesto a renunciar a todo. Decía Jesús, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Aquel que viene y quiere poner su voluntad, su entendimiento, sus cosas, dice, no puede ser mi discípulo. Aquel que pone padre, madre, que pone el coche, que pone el trabajo, que pone, dice, no, antepone algo a mí. No puede ser mi discípulo. Aquel que no renuncie a todo lo que posee. Y muchas veces lo entendemos como cosas materiales, que también a veces nos atan y no nos dejan hacer la voluntad de Dios. Pero también nuestros pensamientos, mi forma de pensar, de cómo Dios tiene que hacer las cosas. Yo no sé tú, yo tengo una forma de cómo Dios tiene que hacer las cosas. En mi entendimiento digo, Dios tiene que hacer esto. Y luego, bueno, siempre me lleva a la contraria, Él hace otra cosa. Pero yo tengo ese pensamiento, yo quiero encajonar a Dios y lo que Dios tiene que hacer. Y hasta eso tengo que renunciar y decirle, no, pero aunque sea mi pensamiento casi siempre se equivoca. Aunque piense que es verdad que así se tiene que hacer, pero la realidad es de que mi pensamiento, que habría puesto la mano en el fuego pensando que las cosas había que hacerlas así, luego me han demostrado de que no, que estaba equivocado. También me tengo que renunciar a ese yo personal, a mi orgullo. Y por eso dice, dispuesto a renunciar a todo. Que nada me sujete para que pueda hacer el llamado de Dios. Aquel joven rico que dice, ¿qué tendré, qué haré para poder no tener la vida eterna? Y Jesús le empezó a decir, bueno, pues, ¿cumple los mandamientos? Sí, eso desde pequeñito, yo soy el más bueno de todos, me lo cumplo todo, vamos, perfecto. Dijo, ay, mira, qué muchacho más bueno, ¿no? Y dijo, mira, pues una cosa te falta para ser perfecto. Coge, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Y aquel dice de que al oír eso, se fue triste.
Había cosas en su vida que no quería renunciar. Jonás también tenía cosas en su vida, su entendimiento de quién se lo merece, quién no se lo merece, de que, ¿por qué? Dios obra así. Que hay que renunciar. Si quieres. La mujer de Lot. El Señor les dijo, yo os voy a librar. Yo os voy a librar de la muerte, del pecado. Pero vas a ir a una vida nueva. Y no puedes mirar para atrás, anhelar las cosas de atrás. Y a aquella mujer se le rompió el cuello de tanto mirar para atrás. Anhelaba las cosas que había dejado de pecado allí en Sodoma y Gomorra. Dios le había brindado una vida nueva, una oportunidad nueva de hacer la voluntad de Dios. Pero ella anhelaba, tenía su corazón atrás. Y todos conocemos el final de ella, muerte. ¿No? Dice que se convirtió en una estatua de sal, pero da lo mismo. Yo creo, sí, lo digo en broma, pero creo que sería así, ¿no? Que se le rompió el cuello. Tanto, hay personas que están todo el día mirando para atrás, mirando para atrás. ¿Has dormido alguna vez así de una postura mal y luego te levantas con tortícolis? Muchas veces lo tenemos, pero de mirar para atrás. De anhelar aquello que nunca somos libres para poder cumplir ese llamado como Abraham. Lo dejó todo sin saber a dónde iba, pero diciendo, en este nuevo camino que Dios me ha metido, va a ser de bendición. Claro, será de bendición. Por eso he dicho que antes de que lo mío influya en los demás, será de bendición a las naciones. En ti serán benditas todas las familias. ¡Qué promesa! ¿Por qué? Porque se dispuso. Porque fue obediente. Porque no puso límites. Y hombres y mujeres en la palabra de Dios. Y aquí entre nosotros también hay de que se levantan y que el llamado y obedecen. Allí iba Elías, le echó el manto a Eliseo. Y a lo primero parece como que pone así un poco déjame que me despida de mis padres. Y Elías le dice, yo qué tengo que ver contigo, si quieres viene o no, si es tuya la decisión. Pero Eliseo corrió, dice, de que rompió aquellos arados, la yunta de los bueyes, cogió la carne de los bueyes, lo guisó, lo repartió y dijo, ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás. Igual que Hernán Cortés, ¿no? En la conquista allí para México. Dice, hundo las naves y el que se quiera volver que lo haga a nado. Ya no había manera de retroceder, sino creían a Dios, iban para adelante, confiando de que Dios les iba a dar aquella victoria, que iban a ser usados. Y por eso es necesario que podamos entender que Dios no te va a llevar a ningún sitio donde Él no te pueda sostener, donde su gracia no te pueda sostener. Que lo que tú eres, tú no es por lo que tú eres, sino que es porque la gracia de Dios está en nuestras vidas, es la que hace, la que nos ha dado una nueva identidad. Más que lo que éramos antes. A mí me gusta cuando Pablo dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Qué pensamiento, fijaros. Dice, se resucitó, se les presentó allí a los apóstoles, luego a más de 500, y luego vino a mí, el menor de los apóstoles, que bueno, ni apóstol, ni nada, decía, que aunque trabajo, dice, más que los demás, no soy yo, sino que es la gracia de Dios, la que me ha hecho ser lo que soy. Cuando nosotros nos ponemos a las manos de Dios, no es porque tú eres mejor o peor, te van a salir las cosas, no es porque la gracia de Dios va contigo y va haciendo y te va capacitando y te va poniendo. Fijaros lo que Pablo decía, ¿no? Decía, aunque sea el menor
de los apóstoles. Pero le había dado una identidad, una importancia. Dios lo estaba usando. Porque cada día rendía su voluntad y dejaba que la gracia de Dios, el Espíritu Santo, sería el que haría en su vida. Y solamente podremos ser esos hombres, esas mujeres que estamos dispuestos a ir a dejar aquellas cosas que nuestros pensamientos, como decíamos antes, ¿no? Aquel que no renuncie a todo lo que tiene. Por el único motivo de que podemos renunciar es que tengamos amor y pasión por las almas. Vemos de que Jesús dice que tuvo compasión, dice, de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La única manera que yo haga que salga de mi comodidad, que quite mi entendimiento, mis pensamientos, de mi orgullo, es de que yo vea a alguien y me conmueva por esas personas que están sin Cristo, sin esperanza, desamparadas, dispersas. Decía, como oveja que no tiene pastor. Y ahí sí que entraríamos nosotros. ¿Cuánto amas tú a un alma? ¿Cuánto estarías dispuesto a hacer por un alma? Dice que Jesús vio aquella multitud. Tú cuando ves las multitudes o cuando ves un alma perdida, ¿cuánto estarías dispuesto a dar, a hacer por ellas? El amor que haya en ti va a ser lo que nos va a hacer movernos. Nosotros cuando hemos ido a la selva, así hablando con los misioneros que están allí en la selva, al final tú les preguntas, ¿cómo Dios te llamó a la selva? Tenías ese llamado específico que siempre oímos. No, es que hay que tener un llamado específico para ir a cualquier cosa. No, pastor, es que yo no siento ese llamado específico de ser profesora de escuela dominical. No, es que, pastor, yo no siento ese llamado específico de venir a barrer la iglesia. Yo, es que, pastor, no siento ese llamado específico, pero ¿qué específico? Ni nada. Ya le estamos poniendo, como decíamos antes, condiciones antes de que nos diga qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y cuando hablamos con esos misioneros que están allí, claro, uno les pregunta, ¿no? Porque los ves allí. Y dice, ¿cómo fue ese llamado, ¿no? Especial para que tú estés aquí? Y te miran un poco como raro. Dicen, ¿llamado especial? ¿Pero quién va a tener un llamado especial para ir a la selva, pasar hambre, peligro, dormir en el suelo, todas las calamidades que hay? Nadie. Nadie. Todos hemos sido llamados al sol y la playa. Y un buen refresco. Lo que pasa es que dicen, no, un día caímos por aquí, un día nos hablaron. Y vimos las multitudes. Y tuvimos compasión de ellas. Cuando uno va a esos lugares y ve de que no hay nadie. Sí, hay gente de que va y está un día, pero ya no vuelve más, porque ve lo que es y dice, aquí yo no me quedo. Personas de que cuando se les habla de Jesucristo lo aceptan y que tienen esa hambre, esa necesidad, que aprovechan esa oportunidad y tienen la oportunidad de que sus vidas sean cambiadas, transformadas. Pero no hay nadie que les pastoree. Dice, nosotros no tenemos un llamado a la selva, sino tenemos un amor por las almas que no tienen pastor. Por aquellas que están desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y es verdad de que la palabra dice de que la mies es mucha y los obreros pocos. Pero por eso dice, rogar al Señor de la mies que mande obreros. Dios está llamando a personas que tengan compasión de las almas, en todos los sitios, en todo lugar, a donde Dios te mande, sin condiciones, sino gente dispuesta como Abraham. Sal
Y salía, sabiendo que allí donde iba a ir, iba a ser bendecido, usado, canal de bendición. Y además, a la primera, sin tener que, como Jonás, ¿no?, que al final pasar muchas calamidades para tener que volver a lo mismo, empezar otra vez de cero. Sino personas que Dios usó. Personas satisfechos con ellos, con sus familias, pero no solamente eso, sino que allí donde fueron de bendición, de gran bendición. Y Dios está llamando a nosotros a eso. A un llamado. No te estoy hablando de un llamado específico, no, te está llamando a que le busques, a que le sirvas, a que tengas compasión por las almas. Que cuando veas a alguien que está en esa situación, como decíamos antes, del huérfano, la viuda, que no tiene a Cristo, tú no puedas pasar de largo, sino que seas empático con él y le digas, yo te voy a hablar, yo te voy a mostrar el camino, yo te voy a ayudar. Y Dios te usará y serás de gran bendición allí donde tú estés. Serás ese instrumento que Dios quiere usar. Lo único que tienes que hacer es, dice, todo aquel que no renuncia a aquello que posee. Y nosotros podemos dar gracias a Dios que en lo material tenemos muy poquito. O sea, no nos va a costar mucho dejar lo que tenemos, porque la mitad de lo que tenemos no es ni nuestro. O sea, pero sí muchas veces son nuestros pensamientos, son nuestras formas de hacer, de pensar que somos nosotros los que ponemos las órdenes. Dios te está hablando. Dios nos habla a cada uno de nosotros. Ahora está el Espíritu Santo en cada uno de nosotros hablándonos. Levántate con urgencia, levántate, venga, date prisa, que hay mucho por hacer. Dice que cuando Jesús salió y vio las multitudes desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor, tuvo compasión de ellas. Que nosotros podamos tener esa misma compasión, ese mismo amor por el prójimo. Que tú puedas decir, yo quiero ser obediente. Yo quiero ser una herramienta en las manos del Señor. Vamos a orar. Vamos en esta mañana a decirle, no sé en qué situación estás. No lo sé. Tu relación con Dios es la que te va a mostrar en qué situación estás. Lo que sí que sé es que has sido llamado. Lo que sí que sé es de que Dios tiene planes de bendición para tu vida y que además planes para que tú seas un instrumento por el cual vas a bendecir a otros. Lo que sí que sé es que la misericordia de Dios es grande. Si lo fue con aquella ciudad que eran terribles, enemigos del pueblo de Dios, gente sin ningún escrúpulo, y el Señor los amaba como para al final forzar a Jonás que quería a predicarle, ¿cuánto más a ti y a mí? A ti y a mí, hermanos, ha hecho ese llamado de decir, yo quiero que seáis un conducto de bendición. Quiero de que seáis obedientes, que tengáis pasión por las almas, que no me pongas condiciones. Pídele perdón al Señor y dile, Señor, perdona por cuántas veces yo he pedido, te he puesto condiciones. ¿Cuántas veces lo he dicho al Señor? Señor, si no es en esto, yo no te sirvo. Acuérdate que alguna vez hasta me lo has dicho a mí. Si no sé en esto, yo no te sirvo. No mires a qué Dios te ha llamado, sino mira que Dios te ha llamado. El para qué o a dónde, no importa. Porque la voluntad de Dios siempre es perfecta, la voluntad de Dios da fruto.
La voluntad de Dios es de gran bendición para ti y para aquellos que te rodean. Por eso vamos a tener un tiempo de meditación, un tiempo yo creo, de pedirle perdón al Señor. Y si todavía no te han tirado por la borda, aprovecha, despiértate. No seas como Jonás, te quedes ahí dormido en medio de la tormenta. Sino despierta, da un salto y di: yo tengo que ir a donde el Señor me mandó. Que estás en lo profundo. Dice allí Jonás que allí se acordó del Señor. Lloró y el Señor escuchó su oración desde su santo templo. Y mandó aquel salvavidas. Igual no es lo que tú te esperas. Igual es un salvavidas a veces de dolor y de momentos difíciles. Pero como hemos dicho, es el instrumento que te vuelve a llevar otra vez al camino, que te pone en las manos de Dios, en la voluntad de Dios. Y aunque por un momento parezca que el Señor ha separado su mirada de nosotros, dice que con misericordias eternas yo os recogeré. Y una vez que hagas la voluntad de Dios, dice que aquella gran ciudad se arrepintieron y el Señor derramó su misericordia y los perdonó. Muchas personas dependen de ti. Que tú seas obediente, que cumplas el mandato de ir y predícales el Evangelio. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra, sin limitaciones. Tú no pongas ninguna limitación. Dile: Señor, heme aquí, yo iré. Abraham dice que salió sin saber dónde iba, pero sabía que la gracia del Señor iba con él. Que allí donde el Señor lo llevaba, su gracia era suficiente para sostenerlo. Que Dios le iba a bendecir. Padre, yo quiero orar por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Por un tiempo, no sé cada uno cómo fue esa relación contigo. Pero en esta mañana queremos venir todos, yo también incluido, Señor, por cuántas veces he puesto limitaciones, a decirte, Señor, de que queremos ser obedientes a tu palabra, a tu voz. Sabemos que en esa voluntad hay bendición para nuestras vidas y para todos aquellos que nos rodean. Por eso te pido, Señor, que no nos tengas en cuenta nuestros fallos, nuestras negativas, sino que atiendas en esta mañana a nuestro clamor, a nuestra decisión de ponernos en tus manos y que podamos ser usados por ti. Espíritu Santo, Señor, toma la vida de mis hermanos. Llévalos. Suple cada una de sus necesidades, Señor. Sosténlos con tu gracia. Y que allí donde vayan sean luz, que allí donde vayan sean bendición, que allí donde vayan sea el lugar correcto donde tú, Señor, los has llevado. Que caminen en su voluntad, en tu voluntad. Padre, yo los quiero bendecir en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tener...